Bueno, buenos días para todos. Vamos a arrancar la charla. Como contaba un poco de mi background, hoy estoy trabajando muy focalizado en soja, así que al título le agregué en soja y hoy la charla va a estar muy orientado al cultivo de soja. Vale la pena decir que todo lo que vamos a hablar de biotecnología en soja aplica en conceptos de producto a maíz y vamos a hacer algunos comentarios, pero básicamente el foco va a estar en soja. Y la idea es hacer un repaso de cómo estamos hoy en la producción de soja y cuál es el rol de Argentina en la producción mundial, meternos tanto en eventos biotecnológicos como algunas tecnologías nuevas que no son necesariamente biotecnologías, pero que van a estar cambiando la forma en que estamos produciendo soja en los próximos años. Y después la idea es volver un poco a nuestro contexto local y entender en este contexto cómo nosotros podemos llegar a insertar esas nuevas herramientas y esas nuevas tecnologías que van a estar disponibles en los próximos años. Esto es un poco para darles un pantallazo de cuál es el rol de Argentina o de Sudamérica en lo que es la producción mundial de soja. Hoy Estados Unidos sigue siendo el mayor productor de soja a nivel individual. Cuando nosotros vemos Sudamérica como un bloque, incluyendo Argentina, Brasil y Paraguay como tres principales productores, ya superamos a la producción americana, es decir, hoy somos como bloque la región más productiva de soja, y entre las dos regiones, entre Estados Unidos y Sudamérica, acumulamos casi el 80% de la producción de soja, es decir, la soja que consume el mundo viene de estos lugares. Argentina ahí representa un 11%, obviamente la última campaña fueron 36 millones de toneladas o va a cerrar en un número así. Nosotros normalmente estamos más cerca de 50. Este año tuvimos caída de área asociada a una caída de producción muy alta. Pero sin duda a nivel Sudamérica Brasil tiene una participación mucho más importante con 113 millones de toneladas la última campaña y con una característica distinta a la de Argentina y la de Estados Unidos, que es su crecimiento en el área. Si ustedes ven el gráfico que está a la derecha, esa es la expansión de área que viene haciendo Brasil en los últimos años. Pueden ver que ese crecimiento en los últimos años es casi exponencial. Cuando ven los colores, y no creo que lo lleguen a ver muy bien, las barritas azules que van arriba son la zona sur de Brasil, la zona sojera inicial donde la soja se inició en el territorio gaúcho de Río Grande do Sul. Y si ven las barritas verdes en el medio que se fueron agrandando y se siguen agrandando cada vez más, eso es Mato Grosso, la región sojera de expansión, que está llegando ya a un límite de área, pero creció muchísimo y es lo que hizo que Brasil pase a ser un gran jugador en lo que es producción de soja. Y si ven las barritas rojas de abajo, que empiezan a aparecer en los últimos años, ahí estamos hablando de la nueva frontera agrícola brasilera, la expansión hacia todas las tierras ganaderas de Bahía y toda esa zona, que están pasando a ser agrícolas, o sea que se espera que esta tasa de crecimiento de Brasil siga creciendo. Argentina tiene una superficie ya limitada, ya estancada y hasta perdiendo, por suerte, con las gramíneas parte de la superficie. Y Estados Unidos está en la misma situación, una superficie ya definida que oscila entre maíz y soja dependiendo de la relación de precios, pero que no tiene grandes cambios año a año. La pregunta es cómo crecemos como Argentina en la participación o en la producción. Bueno, tenemos que crecer por unidad de superficie. No nos podemos expandir, tenemos nuestra competencia como Brasil que se está expandiendo, que tiene esa capacidad. Nosotros nos tenemos que enfocar en producir más por cada unidad productiva que tenemos. Y ahí lo que estamos viendo en esta tabla es el aumento de rendimiento del cultivo de soja expresado en kilos por año del periodo 1970-2017, o sea, un periodo histórico desde que se empezó a sembrar soja, y de un periodo más corto de 20 años del 97 al 2017. Cuando vemos el primer periodo, Estados Unidos tuvo una tasa de ganancia de rendimiento de 31 kilos por año, Brasil de 40, Argentina de 27. Hay una diferencia a favor de Brasil, principalmente porque el inicio de Brasil los rendimientos eran muy bajos, no tenían prácticamente programas de breeding locales y demás, entonces ahí hay una ganancia mayor. Argentina y Estados Unidos están relativamente parejos. Es interesante ver lo que está entre paréntesis, que es el R cuadrado, es cómo ajusta el modelo. Argentina siempre ajusta abajo y eso está muy asociado al efecto climático que tiene Argentina y las oscilaciones, comparado a lo que es la región sojera de Brasil y lo que es Estados Unidos, que tienen sistemas de producción mucho más estables. Pero cuando vamos a los últimos 20 años, del 97 al 2017, vemos que la tasa de Argentina es muy baja. Es prácticamente de 12 kilos versus las tasas de Brasil y de Estados Unidos que están cerca de 40.
Podemos discutir muy largo de dónde viene ese dato, porque hubo expansión de área en Argentina, se fue a áreas más marginales. Hay mucho para explicar. La realidad es cuando uno hace la lupa y lo ve capaz a nivel más departamentos o provincias, esos números son bastante parecidos y esa diferencia, por más que hay algunos factores que la pueden explicar, sigue siendo muy significativa. Y de vuelta el comentario de los R cuadrados tan bajos que prácticamente el modelo no ajusta. Y esto nos lleva a lo que es el gráfico de la izquierda, porque la pregunta es, bueno, ok, llegamos a nuestro nivel productivo máximo, no tenemos nada para crecer en soja en Argentina, no podemos mejorar nuestra productividad. Hay un trabajo que está haciendo, se llama ILGAP, que lo coordina la Universidad de Nebraska, que en Argentina tiene mucha participación el INTA, principalmente INTA Balcarce, donde se mide, usando modelos de cultivos, se compara qué productividad estamos alcanzando hoy y qué productividad es alcanzable con las condiciones climáticas reinantes. No estamos hablando de rendimientos potenciales con riego, sino con las condiciones climáticas que tenemos, realmente a qué podemos alcanzar y qué estamos llegando hoy. Y lo que ven en la escala que está acá en este sector es la cantidad de toneladas de diferencia entre el alcanzable y lo que estamos realmente alcanzando. Hoy el gap de rendimiento es sumamente importante en todas las regiones productivas de Argentina. Esto es una buena noticia, o sea, no llegamos a los techos productivos, tenemos para crecer, tenemos para mejorar acá, tenemos para explorar, tenemos que trabajar fuerte como sector para poder hacerlo. Y ahí vemos un poco el concepto de sistema o de integración. Hoy, cuando se planteó esta charla y hablar de biotecnologías, hoy no vemos la biotecnología como una herramienta única que puede llegar a solucionar el problema que tenemos complejo de producción. La biotecnología es una herramienta más, no va a ser una herramienta que nos va a cambiar la vida productiva y nos va a solucionar o nos va a levantar todos los problemas que hoy tenemos. Y la única forma de que eso funcione es con una integración. Y la integración lo basamos en algunos puntos, que es obviamente biotecnología como un factor importante, breeding y todo lo que es germoplasma y el buen manejo de ese germoplasma, las prácticas agronómicas, la ciencia de datos. Ustedes estuvieron recorriendo a Presid y hay muchísima gente trabajando en ciencia de datos, desde startups hasta Monsanto con FieldView o empresas más grandes. Lo que es productos biológicos y lo que es protección de cultivos, que acá también está asociado a lo que es la integración de empresas, como el caso nuestro Monsanto con Bayer, más que integración compra, tratando de esto llevarlo a un nivel de complejidad de sistema, de integración mucho mayor. La única forma de cambiar eso es trabajando esto en conjunto y no de manera aislada. Un poco la idea es ahora recorrer esos puntos, ponerle un poquito más de foco a la biotecnología y mencionar algunas otras cosas que se están trabajando. El primer punto es cuáles son las biotecnologías disponibles o próximas al lanzamiento. Y acá estamos viéndolo a nivel mundial, digamos, no estamos hablando de Argentina, estamos hablando de biotecnologías en general de soja a nivel mundial. Seguramente hay algunas acá que me faltan, estas creo que son las más importantes. Y cuando pensamos en biotecnologías en soja la tenemos que separar en 4 partes. Una que es lo que es calidad de grano, otra que es lo que es protección contra malezas, otra lo que es protección contra insectos y algunos eventos que están más relacionados con rendimiento. En el primer punto tenemos lo que son las biotecnologías de calidad y tenemos Plenish, que es una biotecnología desarrollada por DuPont, por Pioneer, y tenemos Vistive Gold, que está desarrollada por Monsanto. Las dos son muy similares, son genes distintos, pero la consecuencia es muy similar. Lo que hace es llevar el nivel de ácido oleico del grano de soja a niveles mayores al 60%. Eso le da un valor nutricional al grano muchísimo mayor. Eso se paga un precio extra al productor por cada tonelada de ese grano. Y tiene otra característica muy importante, que es que baja la concentración de ácido linoleico, que es uno de los ácidos que la soja lo tiene en un nivel bajo, pero relativamente alto, que hace que la calidad y la durabilidad, cuando estamos en los procesos de freír cosas, de utilización industrial del aceite, pierde calidad rápido. Entonces, al bajarle el linoleico y subirle el oleico, eso hace que sea un grano mucho mejor para la industria, principalmente para la industria de cocina y para el consumo en general. Después, en el grupo del medio tenemos los eventos que están relacionados con el control de malezas.
Básicamente es sumar herramientas para los problemas complejos que se nos están viniendo encima todos los días. En Estados Unidos se lanzó Extend. Hoy el área de Extend en Estados Unidos son más o menos 20 millones de hectáreas. O sea, en 2 años la tecnología llegó a 20 millones de hectáreas. Eso habla un poco de la necesidad de herramientas para controlar principalmente Amaranthus. Después está la tecnología Enlist. Esta tecnología todavía no es comercial, entiendo yo, y si hay alguien de DAO después las preguntas lo podemos charlar un poco más. No es comercial porque todavía no está aprobado en China, sí está aprobado hasta mismo en Argentina para uso de cultivos. Enlist, a diferencia de Extend, Extend está basado en la tolerancia a dicamba, o sea, es una soja que es Roundup Ready 2 más dicamba, tolerante a dicamba. Enlist, a diferencia, es digamos, un concepto de producto muy parecido. En lugar de tener dicamba tiene 2,4-D, que son productos muy comparables en sí, dependiendo qué problemática estemos abordando, y suma además resistencia a glufosinato, o sea que Enlist tiene tres tolerancias. Y acá tenemos Liberty Link de Bayer. Liberty Link hoy debe estar en un 15-20% del área de Estados Unidos en soja con esta tecnología, que es tolerancia bueno, al sistema Liberty de Bayer con glufosinato. Y cuando nos vamos a lo que es protección de cultivos, ustedes saben que se lanzó Intacta hace ya 5 o 6 años a nivel Sudamérica. Es una tecnología únicamente sudamericana, Intacta con el gen RR2. Y lo que está en trabajo es Conquesta y la plataforma que se está lanzando en Brasil en el 2020-2021, la plataforma Intacta 2 Extend. ¿Qué característica tiene? En el caso de Conquesta, tiene la parte de Enlist como protección contra malezas, y tiene 2 proteínas. Una es la CRY1AC, que es la proteína que hoy tiene la tecnología Intacta, y le suma una segunda proteína que básicamente lo que hace es mejorar un poquitito el espectro de control, sobre todo con el complejo de Spodopteras. Hay que verlo realmente, validar cuál es, yo no conozco mucho esos datos. Y lo que hace también es darle durabilidad a la tecnología. Intacta hoy tiene una sola proteína. Hoy la penetración de Intacta en Brasil está por encima del 60%, en el norte de Argentina estamos en el 70%. Hay lugares donde la tecnología corre riesgo, principalmente porque el uso de refugio es bastante limitado, entonces hay que protegerla y tener más de un principio activo, eso te da más durabilidad. En el caso de Intacta 2 Extend, la plataforma de Monsanto lo que hace es una soja RR2 con dicamba, y tiene Intacta, la nueva generación de Intacta, que a la CRY1AC le suma 2 proteínas más. O sea, en ese caso son 3 principios activos. De vuelta, y ahora lo vamos a ver en algún slide, mejora el comportamiento contra Spodoptera. Esto en Brasil es muy importante, pues Spodoptera es una plaga que ataca mucho, principalmente en Mato Grosso. En Argentina Spodoptera en soja es un poco más errática, cuando ataca muy fuerte, pero bueno, principalmente lo que nos da es durabilidad. Y después tenemos este evento acá, que es un poco distinto a lo que está trayéndose, que es el evento desarrollado por Bioceres. Yo obviamente no conozco mucho del evento, conozco lo que pueden conocer ustedes, de ver resultados y leer, pero es un evento que está muy desarrollado en Argentina y que está linkeado con la estabilidad de las hojas. Cuando uno ve los resultados, lo que pasa es que una soja con esta tecnología en un ambiente restrictivo en general tiene un diferencial de rinde importante. Los chicos de Bioceres mostraron hasta 20% de diferencia de rendimiento. Cuando el ambiente productivo es óptimo, esas diferencias se hacen a cero. O sea, lo que te aporta es una gran estabilidad en ambiente de estrés, una cosa sumamente importante, y es un concepto de producto un poco distinto a lo que en corto plazo están trabajando las empresas como Dow, Monsanto y demás. Cuando nos movemos a un poco más de largo plazo, y esto ya es hablando únicamente de Monsanto, pues lo que conozco, esto lo sacamos del reporte a la bolsa de Wall Street, del reporte de investigación de Monsanto. Esto es lo que estamos hablando de la plataforma Intacta 2 Extend. Esto se va a estar lanzando en Brasil, ya se anunció, ya se está haciendo todos los trabajos. Acá tienen algunas fotos de cómo se comporta Anticarcia, cómo se comporta Licoverpa. Esto Intacta solo tiene el mismo comportamiento hoy en día, porque por suerte no tuvimos diferencias de rotura de resistencia. Este es un caso versus Spodoptera cosmioides, que Intacta tiene cierta supresión, pero bueno, Intacta se extend la mejora. Fíjense que igual está un poquito comido, Spodoptera es muy bravo para matarla, tiene que comer, pero a un nivel de daño comparativo muchísimo menor. Se está trabajando en lo que es
plataforma de control de insectos en una tercera generación de insectos, de proteínas. Lo que hace es apilar alguna proteína más y reemplazar algunas, siempre pensando en la durabilidad. Recuerden que las proteínas para control de insectos tienen una vida útil. Esa vida útil depende del uso de refugio. Lamentablemente el uso de refugio a nivel Sudamérica es muy complejo. Y la realidad es que los lanzamientos están muy asociados a poder darle durabilidad, y por eso es muy importante los recambios de tecnología, que el productor realmente la use, porque la empresa la puede lanzar, pero si el productor no la usa y no la recambia, esa tecnología se va a romper igual. Y como siempre hablamos de apilar, si nosotros rompimos intacta, cuando la apilamos a la segunda generación ya intacta no tiene más efecto, entonces la segunda generación tampoco va a durar. Entonces es muy importante que perduren. Cuando nos vamos a lo que es control de malezas, tenemos XtendFlex. Esto se está lanzando en Brasil, en Estados Unidos la campaña que viene, que básicamente es lo que tenemos hoy con dicamba y RR2, se le suma tolerancia a glufosinato, o sea que es un producto muy parecido al Enlist. Y después se está trabajando en una cuarta y quinta generación, ya más a largo plazo, que estamos hablando de 5 o 8 años, que suma tolerancias a HPPD, y algún otro modo de acción, seguramente también a 2,4-D, la cuarta generación, y en la quinta generación a todo esto se le apila también una tolerancia a un PPO que se está desarrollando con Sumitomo. Es un poco lo que viene más de acá a 10 años, digamos, a nivel mundial, no estamos hablando a nivel argentino. Y después se está trabajando junto a BASF en un sistema de rinde y antiestrés, o sea, un sistema algo parecido a lo que es el HB4 que veíamos recién, apuntando tanto a potencial de rinde como estabilidad. Y ahora nos vamos de biotecnología, pero no deja de estar muy ligado, digamos. Y nos vamos a lo que es breeding, lo que llamamos breeding 3.0 y edición génica. ¿Qué significa breeding 3.0? Esto es para tratar de hacerlo lo más visual posible. Este es el programa de breeding de Monsanto en Sudamérica, pero tómelo como cualquier programa, no quiero hablar de la empresa, sino que es un cambio que estamos haciendo todos. Esta es la cantidad de millones de datos que se generaba por año, y de esos millones de datos que se generan por año, esta es la proporción de datos fenotípicos, o sea, datos donde una soja sembrada y medida, y esta es la proporción de datos genotípicos. O sea, nosotros en los primeros estadios, a cada variedad que se está desarrollando, o cada híbrido, se le saca una muestra de la semilla y se le hace un estudio genómico completo. En 2017, la cantidad de datos que se están generando a nivel de breeding, con los mismos esfuerzos, la misma gente, no es que se multiplicó ni la gente ni las estaciones, son 540 millones de datos. Y de esos datos, fíjense que los fenotípicos tienen una proporción mínima, hay mucha mayor en cantidad, en proporciones similar, de datos genotípicos, y hay un gran nivel también de lo que se llama datos predictivos. ¿Qué son datos predictivos? Es trabajar con métodos como el Machine Learning, que lo que hacen es linkear los datos genotípicos con datos fenotípicos observados y poder predecir cuando uno tiene una variedad nueva, sacarle una muestra, ver el genoma y predecir si esa planta realmente va a ser productiva o no. Y muchas veces los primeros deployments, los primeros avances de variedades para decir si siguen o no, se hacen sin sembrar, únicamente basados en los métodos predictivos. Eso es lo que nos genera es, primero, explorar muchísimo más germoplasmas de lo que estamos haciendo hoy en día, o sea, nos da una posibilidad de estar intensificando mucho la búsqueda que hacemos y a su vez acelerar los procesos. Fíjense que los esfuerzos en fenotipo no cambian, o sea, la cantidad de parcelas que sembramos y todo es la misma, pero se le suma muchísimo más información. Imagínense cuando este producto llegue a ser comercial, va a tener muchísima información atrás, que es un producto que está preparado para ser usado, digamos. Y cuando nos vamos a edición génica, yo no soy un especialista en esto, pero es algo que Monsanto está trabajando mucho y que muchas empresas están trabajando. Esto es lo que se basa principalmente en un método que se llama CRISP, que viene de las bacterias y cómo se defienden con los virus y cómo absorben ese ADN y lo expresan. Pero básicamente lo que esto nos permite en el corto plazo principalmente es silenciar genes simples. Esto se está usando mucho para lo que es, no sé, si tenemos en champiñones se usa mucho, para algunos atributos de calidad, en cítricos, y se está empezando a usar en agricultura. ¿Verdad? Se usa mucho, se está investigando mucho, comercialmente hay muy poco, pero tiene un gran potencial. Y por lo menos como está pensado en Monsanto es en la segunda parte empezar a editar genes simples, o sea, no a silenciar, sino a modificarlos, y en una tercera etapa a editar genes múltiples. Como vimos anteriormente, tenemos un gran conocimiento de los genomas, hoy es mucho más accesible esa información,
y empezamos a tener herramientas para poder modificarlos de una manera más rápida. ¿Qué representa esto? Varias cosas. Rapidez. Nosotros podemos silenciar un gen y la siguiente generación, esto se hace en el embrión, ya va a tener esa expresión de gen o no expresión y va a estar disponible. Para nosotros a una variedad ponerle una biotecnología normal, necesitamos cruzarlo con un padre, hacer retrocruzas y ese proceso tardamos unos 4 años y unas 7, 8 generaciones. Allá tardamos una sola, a un costo más bajo. Acá vamos a ver startups trabajando con esto porque son metodologías baratas, o sea, no va a estar tan centralizado en las empresas grandes, sino que va a ser mucha más gente trabajando en lo que es edición génica. Entonces nos va a permitir desde acelerar mucho cómo la biotecnología se inserta en los germoplasmas y principalmente trabajar mucho con el germoplasma propio de la especie en modificarlo para tener mejores resultados. Si nos vamos a los productos biológicos, esto es un cambio también de paradigma y son las cosas que se vienen a futuro. Antes, cuando avanzamos un producto biológico, primero lo entendíamos, lo veíamos, lo poníamos con la planta, lo seguíamos estudiando, veíamos el rinde. Hoy el concepto de producto es totalmente distinto. Es aislar cepas que nosotros vemos que están en los cultivos con buena performance. Esas cepas se hace primero estudios a nivel laboratorio, se seleccionan y todos los años, esto solamente en el caso de Monsanto con la alianza Novozymes, pero las otras empresas obviamente haciendo esfuerzos similares, se están probando unas 2.000 cepas sobre cultivos directamente para entender si eso tiene un efecto y cumple el concepto de producto desde el punto de vista de rendimiento, de sanidad o de disponibilidad de nutrientes, por ejemplo. No sabemos estas cepas cuando se aplican sobre el cultivo qué hacen. Se aplican, se ve la consecuencia, si la consecuencia es la que nosotros queremos, es cuando se van seleccionando, se avanzan y terminan siendo comerciales. Este proceso de biológicos va a ser también una aceleración en lo que estamos viendo hoy, que estamos acostumbrados y bastante similar a lo largo de los últimos años, a empezar a tener productos nuevos con una velocidad mucho mayor. Y finalmente, lo que es ciencia de datos y nuevas tecnologías. Y acá yo traje algunos ejemplos de FieldView, pero bueno, hay 10.000 plataformas que podemos ver, pero hoy la disponibilidad de datos que tenemos, desde datos en tiempo real, esto es una herramienta para maíz, para seguimiento de nitrógeno en tiempo real del lote y entender en las distintas partes del lote si hay alguna deficiencia o no y qué corrección tenemos que hacer. Se están usando machine learning métodos para tratar de diagnosticar enfermedades y demás, el seguimiento del cultivo con imágenes satelitales, seguimiento de la productividad y gestión del lote, digamos. Hay un montón de cosas. Esto también para mí tiene algo súper interesante, que es que trabajan las empresas grandes, pero startups de todo tipo, ofreciendo de todo tipo de servicios, y que el desafío es encontrarle el valor, insertarlos en nuestro sistema productivo, pero hay muchísimo. Y después un poco más yéndonos a los aparatos, ¿no? En Argentina no tenemos disponible esta tecnología que para mí es súper interesante, que es poder sembrar 2 variedades en un mismo lote, poder hacer una prescripción multivariedad. Soja es un cultivo que tiene una alta respuesta al ambiente, una alta interacción con el ambiente, y nosotros, si logramos hacer esto, que esto está disponible, uno puede ir y comprarlo en Estados Unidos, es disponible para cualquiera, en Argentina ni siquiera está. Esto es de Precision Planting, que bueno, los chicos tienen el stand acá. Después estamos hablando de motores eléctricos, de cargilones para poder tener una siembra mucho mejor. Esto nos va a mejorar desde las densidades que estamos usando, distribución de siembra, control de malezas por un mejor establecimiento del cultivo. Hay muchísimas herramientas, tanto operativas como herramientas de datos, que hoy están disponibles y no estamos utilizando. Y ahora, después de volar un poco por todas estas cosas que fuimos viendo, volvemos a la realidad del mercado argentino de soja, ¿no? Y yo traje 2 slides como para terminar y tratar de entre todos entender cómo nosotros insertamos todo esto que se viene a nivel global y se viene y se viene y se están haciendo muchos esfuerzos en nuestro sistema productivo. El primer gráfico que tenemos acá acá tienen área sembrada y acá tienen variedades, no importa. Los colores son la tecnología, las rojas son RR1, la azul es intacta. Básicamente lo que estamos viendo es que estas 14 variedades hacen el 70% del mercado. Esta es información de Klefman de este año, de la última campaña. Y en promedio esas variedades tienen 8 años. Nosotros hoy la ganancia genética en soja, acá hay uno de los chicos de Don Mario, está alrededor del 1, depende de qué programa de breeding, pero tomemos un valor del 1% anual.
8 años en un germoplasma es un 8% de diferencia de rinde contra una variedad que estamos lanzando ahora, en promedio. Yo acá menciono un caso que para mí es muy importante, 4612 es una variedad que tiene 6 años, sin duda es una variedad hipercompetitiva y no tenemos variedades que le ganen por ese diferencial, porque se dan esos saltos de rendimiento. Pero cuando vemos el total de variedades, incluyendo 5009 acá, que recién este año es la segunda más sembrada, pero venía siendo la primera, son variedades que realmente hay mucho para reemplazarlo. Y olvidémonos si es con Intacta, con RR1, con lo que ustedes quieran, pero el germoplasma está muy superado. Entonces, como sector tenemos que trabajar en esto. Y después el otro, que si nosotros tardamos 8 años en reemplazar, y venimos hablando de que las ganancias genéticas mejoran, que los programas de breeding se aceleran, que las tecnologías se van a estar lanzando cada 4 años, 5 años, que, o sea, Estados Unidos lanzó Xtend hace 2 años y hoy está lanzando Xtend Flex, para dar una idea. No podemos, eso no es compatible con un sistema de recambio de variedades tan lento, digamos. Y el otro punto, y para mí sumamente importante, es lo que es el mercado legal de semilla en soja en Argentina, digamos. Nosotros acá lo que vemos en este gráfico es el porcentaje de semilla certificada de las últimas campañas, el porcentaje de uso declarado, o sea, uso propio donde se pagó, y el uso no declarado. Y esto es otra gran limitante del sistema, digamos. Hoy estamos a niveles de uso no declarado de más del 60%, entonces es muy difícil que todas estas inversiones en germoplasma, tecnología y demás lleguen en este contexto. Cuando nosotros vemos esto en Estados Unidos, obviamente está cercano al 100% ya hace muchos años, pero cuando lo vemos en Brasil, que están acá nomás y somos más parecidos, el nivel de uso de semillas certificadas está por encima del 80%. Hay algunas razones para explicarla, sí, la producción de semilla en Mato Grosso es compleja, entonces guardar semilla no es tan fácil como en Argentina, pero es el 80%. Del otro 20%, la mayoría es uso propio legal. Entonces tiene una legalidad del mercado en tamaño y en legalidad que todas las inversiones, obviamente, van a ir a parar ahí y foco en los germoplasmas que se usan en esas regiones. Así que un poco como conclusiones y el mensaje que yo les quería dejar es que hay un importante número de lanzamientos en biotecnología en soja. El foco está orientado principalmente a malezas e insectos y más a largo plazo y con la excepción del evento de Bioceres en lo que es rendimiento. ¿Y cómo se van a diferenciar las biotecnologías? O sea, hoy en List y Xtend Flex, y es más o menos lo mismo, digamos. Podemos decir que el dicamba perdura un poco más en el suelo, que el 2,4-D genera un poquitito menos de fitos a cultivos que no son resistentes, pero es lo mismo. ¿Cómo no vamos a diferenciar las empresas? Con los programas de breeding, con edición génica, con todas las herramientas que vienen atrás para que la biotecnología tenga el chasis que rinde más, digamos. Y ahí los semilleros, como Don Mario, como Nidera, van a tener un rol fundamental en eso. Y creo que lo importante es cómo nos preparamos en Argentina para recibir eso, digamos. Cómo nosotros como sector nos preparamos para que realmente todas estas nuevas tecnologías, estas opciones, que algunas hoy no las vemos tan importantes, pero capaz en unos años tener un apilamiento de principios activos para control de malezas va a ser más importante que lo consideramos hoy, hacemos para que puedan llegar y prosperar en el mercado. Bueno, eso es un poco la charla. Obviamente cualquier consulta, además, ahora lo podemos charlar. Esperen que no sé cómo prender el micrófono. Ahí está. Con las preguntas ahora, a ver si alguien... Uy, no se ve nada de acá. Ahí vamos. Buen día, Martín. Consulta sobre eventos biotecnológicos en maíz. Sí. No comentaste nada, no sé si hay algo nuevo. A ver, yo no trabajo en maíz, no conozco tanto. En Monsanto a corto plazo se viene Megastack, que es el apilamiento de eventos para el control de insectos, con tecnologías que ya hoy están disponibles apiladas. Y cuando ves el pipeline a futuro, y ahí yo leo el pipeline, la línea de tiempo de lanzamientos a futuro, y yo les recomiendo que googleen en la página de Monsanto reporte de inversores, porque ahí está muy detallado. La parte de protección de cultivos contra malezas es muy parecido, o sea, esos apilamientos que vimos
van a ser para maíz y para soja. No conozco exactamente si los lanzamientos se van a dar en tiempos parecidos, pero vamos a tener maíces con esas tolerancias a HPPD, a PPO y demás. Y lo que es protección de insectos, se está trabajando también en eventos para seguir sumando y apilando y algunas proteínas nuevas, principalmente enfocado en que no tanto mejorar lo que hay hoy, sino que perdure lo que tenemos. Así que está orientado ahí. Después maíz tiene 2 proyectos de rendimiento a un poquito más de largo plazo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo, mientras tanto, Martín, lo que sí me parece importante de lo que dijiste a lo último es la preocupación de Argentina no poder extenderse horizontalmente en superficie y cuidar tampoco la biotecnología, o sea que ese yield gap que estamos teniendo no lo vamos a alcanzar si no cambiamos los usos y las políticas, tal vez. ¿Qué pensás de eso? No, totalmente. El cuidado de la tecnología es una cosa fundamental. Y un poco el mensaje que yo les quería pasar hoy es ese. Hoy estamos apilando tecnologías, digamos, sobre todo lo que es insectos, ¿no? Y lo que yo conozco un poco más. Hoy apilamos tecnologías. Entonces, si no cuidamos las que hay, una vez se tiene la expectativa. Yo vengo de fertilidad de suelo, digamos, no soy especialista en biotecnología, y yo siempre pensaba, y sobre todo antes de trabajar en Monsanto, bueno, va a venir y va a haber algo nuevo que me va a solucionar el problema que voy a tener. Y la realidad es que no, hay mucho apilamiento, pero cuando nosotros perdemos una proteína, para nosotros el tema de la CRY1AC que tiene intacta es clave, porque si se nos quiebra, si no llegamos al 2021 en Brasil para lanzar intacta 2 exteno, o cuando lance Dow Conquesta, si perdemos esa proteína, la nueva tecnología va a quedarse con una sola, y lo más probable es que se quiebre también. Entonces como que no vas a poder darle perdurabilidad al sistema, digamos. Eso en maíz aplica lo mismo, y ahí el uso de refugio es fundamental, y al no haber ningún tipo de control ni nada, yo siempre pongo el ejemplo de Uruguay. Uruguay tiene un uso de refugio excelente, tiene un control alto, además el productor tiene mucha conciencia. Creo que es un sistema que lo podemos imitar, tanto Brasil como Argentina, pero bueno, hoy no tenemos algo así. Y además de eso también creo el tema de las políticas de reconocimiento de la propiedad intelectual de las semillas. Las empresas no creo que quieran venir a un lugar o a lanzar tecnologías donde no se paga, y eso va a ser más difícil de implementar usos, o sea, disponibilidad de tecnología que no, por una cuestión de políticas y costumbres, digamos, de Argentina. Totalmente. Hoy viendo las tecnologías que le mostré, nosotros en Argentina hoy no tenemos ningún lanzamiento programado, y sí los hay en las otras regiones, un poco asociado con eso, y es clave, digamos. Las tecnologías, algunas, no sé, intacta por ejemplo, pues es una tecnología que para algunos funciona, para otros no. En el norte se usa un montón, en el sur se usa menos, y lo bueno es tener las opciones de si la quiero usar o no. Puede ser cara, puede ser barata, y ahí está. Intacta hoy tiene una penetración de un 25% en Argentina, con un degradé de norte a sur, y es algo que el productor va a decidir si la usa o no. Lo importante es tener las opciones, digamos. Y sin duda hay tecnologías para algunas zonas que son más valiosas que para otras, para algunos sistemas productivos, para algunas regiones, pero es importante tener un contexto que esas puedan venir y que después el productor elija cuál va a usar. Lo bueno que los semilleros, y lo vemos con Intacta, mantienen los programas de breeding, ¿no? Y los esfuerzos que hace cualquier semillero, no nosotros que trabajamos solo en Intacta, pero Don Mario, Nidera, los semilleros que hacen en el mercado, tienen su programa de RR1 y no dejan de lanzar las mejores variedades, tienen su programa de Intacta y no dejan de lanzar las mejores variedades, y el productor tiene la opción de elegir. Para mí ese es lo que tenemos que lograr a largo plazo, tener opciones para elegir. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco. Que sigan disfrutando del Congreso. Muchas gracias. Gracias.